Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más, siendo fieles a nuestro estudio de la palabra del Señor, que vamos a seguir continuando con este estudio que estamos haciendo de la primera carta que Juan escribe. Ya vamos adentrándonos un poquito más, vamos por el capítulo 2 y hoy vamos a leer desde el versículo 21 en adelante hasta el 24. Estos 4 versículos nada más, y dice así la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 2, versículo 21, dice: No os escribo esto como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan sigue con la misma línea de mensaje que traía desde los versículos anteriores, y ahora nos dice algo muy interesante en estos versículos que acabamos de leer. Él dice: no os escribo como si ignoraseis la verdad, porque doy por hecho, dice él, que la conocéis. Y si pudiéramos retroceder quizás hasta el versículo 18, nos vamos a dar cuenta que Juan le está dando un mensaje específicamente a los hijitos. Es decir, como ya aprendíamos en devocionales anteriores, hijitos o niñitos no se refiere a una edad física, ¿verdad?, sino espiritual. Por lo tanto, se está refiriendo a gente con poco tiempo en el Evangelio. Y les dice que a pesar de su corta edad en el Señor, da por hecho de que no son ignorantes en cuanto a las Escrituras, sino que ellos las conocen, que han dedicado tiempo a leer la Biblia, a estudiarla, o como ese término que Jesús nos mandó, a escudriñarla. Desgraciadamente conozco cristianos que no leen la Biblia, que la tienen, sí, en su mesita de noche o en su mesa de estudio, pero que no la leen. Quizás los únicos versículos que ellos leen, que tienen acceso durante la semana, son los que se usan durante la predicación del domingo, o del día que ellos tengan para congregarse, o tengan ellos el culto, ¿verdad? Y tengo que decir que esto no debería de ser así. El cristiano no se puede permitir no leer la Biblia. Si te das cuenta, Jesús comparó la palabra de Dios a un pan. Cuando él fue tentado por Satanás en el desierto y dice que llevaba 40 días de ayuno, Satanás le dijo: mira, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. A lo que Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no se inventó esta respuesta en el momento, sino que él repitió lo que Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice. De hecho, fíjate cómo a Satanás le dice: escrito está, porque eso ya estaba desde el Antiguo Testamento, esto ya se había dicho desde el Antiguo Testamento. Dios nos dijo que no solo de pan vivimos, sino que nuestro sustento debe ser la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué no dijo la carne o el pescado, que era una comida típica del momento? ¿Por qué no dijo, en vez del pan, no dijo fruta o cualquier otro alimento que se consumiera en ese entonces, pero sin embargo dijo pan? Esto es muy sencillo de responder, y es que el pan es algo diario. El judío no se sienta a la mesa a comer si no hay pan. Los españoles somos muy similares con esto del pan. Nos encanta sentarnos a la mesa y que haya pan, ¿verdad? O por ejemplo, como nuestros hermanos latinos, ellos comen arroz prácticamente todos los días. Si te das cuenta, Jesús en el Padre Nuestro, él dijo: danos hoy nuestro pan de cada día. Porque vuelvo y repito, el pan es algo diario. El pan no es algo que se consuma una vez en semana o de vez en cuando. Y así debe ser la palabra de Dios para nosotros. Algo diario, algo totalmente cotidiano. Que la lectura de la Biblia sea parte de nuestros días. Que sea lo primero que hagamos, quizá, ¿verdad?, cuando nos despertemos. Que sea lo último que hagamos antes de irnos a la cama. Y como Dios se lo dijo a Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, no solamente para conocer lo que ahí está escrito, sino para hacer, no conocer, sino para hacer conforme lo que la Biblia dice. Porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo, dice Dios, nos saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8.
La palabra de Dios tiene que estar, como dice también después en Deuteronomio capítulo 6, sobre nuestro corazón. Y debemos repetirlas, debemos enseñarlas a nuestros hijos, a nuestros nietos, quien los tenga. Tenemos que hablar de ellas estando en nuestra casa, mientras vamos caminando por la calle, mientras damos un paseo. Tenemos que repetirlas mientras nos vayamos a la cama, cuando nos levantemos. Tenemos que atarlas como una señal en nuestra mano, que estén como frontales en nuestros ojos, dice la Biblia, y escribirlas en los postes de nuestra casa, en nuestras puertas, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. No es algo que nosotros accedemos a ella de vez en cuando. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento diario, nuestro pan. Y Juan, que sabe esto, da por hecho que los creyentes, aún los nuevos, leen y estudian la palabra de Dios y les dice: yo te estoy escribiendo esto que te estoy diciendo sabiendo que no ignoras la verdad, sino que la conoces. Y fíjate, porque termina diciendo en el versículo 24 que estas cosas deben permanecer en nosotros. Si nosotros logramos que la palabra de Dios permanezca, haga estadía en nosotros, Juan dice que entonces también vamos a poder permanecer en el Hijo y en el Padre. Qué bonito, ¿no? Ya hemos visto dos cosas que nos garantizan nuestra permanencia en Dios. ¿Recuerdan? El amor al prójimo, y ahora hemos aprendido permanecer en la palabra. Si hace tiempo que no lees la Biblia, te animo a que retomes este buen hábito. Y si no la lees, o nunca la has leído quizá, y te gustaría empezar a leerla, me gustaría ayudarte en la medida de las posibilidades. Escríbeme al correo, o por las redes sociales, o por aquí mismo, por el canal de YouTube, como tú quieras, y yo te puedo echar una mano en cuanto a tu lectura de la palabra de Dios. Pero no dejes pasar ni un solo día más sin leerla, sin tomar este pan de cada día. Es algo cotidiano. Tu espíritu y tu alma necesita que tú consumas la palabra de Dios a diario. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra, gracias porque ella nos nutre, nos alimenta, Señor, gracias porque es el pan de nuestro cada día, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que vas a hacer, te bendecimos y te adoramos, Señor. Quiero orar, Dios mío, por Jimmy, Señor, que ayer en el pastor online que tuvimos, Señor, él se encuentra hospitalizado con leucemia, Señor, y queremos orar por sanidad sobre su vida. Pon tu mano sobre él, sobre su esposa, que también tuvimos el placer de conocerla. Pon tu mano sobre ella dándole ánimo, Señor, y sánalo, Señor, y permítenos ver con nuestros ojos y oír con nuestros oídos cómo tú lo vas a sanar por completo, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que vas a hacer, Dios mío, y te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, como siempre digo, no es nuestra voluntad, es la voluntad del Señor, Dios mediante, en el devocional de mañana. Dios te bendiga.